En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos los amigos y a los hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, de nuevo transmitiendo aquí desde su canal, nuestro canal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Vamos a tener esta conferencia que la hemos titulado, se ha titulado Los orígenes del dinamismo o monarquianismo dinámico. Vamos hoy, mis hermanos, a tener esta poderosa conferencia. Espero que usted esté atento allí. Vamos a hablar sobre esto. Y para esto tenemos unos invitados de lujo, como siempre. A los hermanos Julio César Clavijo Sierra y al hermano Luis Polo. Luis, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dios le bendiga, estimado hermano Alex. Dios le bendiga, estimado hermano Julio. Gracias por tenernos nuevamente aquí en tu canal, La Única Verdad de Dios. Y esperamos que este programa sea de gran bendición. Saludo a toda la audiencia y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, gracias Luis por haber aceptado la invitación. Hermano Julio, el Señor Jesucristo le bendiga. Bienvenido. Gracias, hermano Alexander. Dios le bendiga. Gracias por la bienvenida. También saludo de una manera especial al hermano Luis Enrique Polo y a todos los hermanos que en este momento nos están escuchando y a toda la audiencia en general. Muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de, o hemos titulado esta conferencia, una panorámica del dinamismo entre los siglos 1 al 3. Esta es una doctrina que ha sido etiquetada actualmente como el monarquianismo dinámico, pero vamos a estar mostrando acá que ese nombre de monarquianismo dinámico es un nombre que realmente es un nombre reciente. Ese no es el nombre antiguo de esta doctrina. Esta doctrina en realidad se ha conocido como la doctrina del dinamismo y también se ha conocido con el nombre de adopcionismo. También se le ha dado ese mismo nombre. Bueno, muy bien, vamos entonces a entrar en materia y digamos entonces primero, ¿qué es el dinamismo? Se ha llamado dinamismo a la posición doctrinal que sostiene que el Hijo Jesús es solamente un hombre sobre el cual reposó de una manera asombrosa la dinamis, de la palabra griega dunamis, fuerza o poder del único Dios personal. Y por lo tanto, entonces esa doctrina niega que Jesús sea el único Dios Padre manifestado en carne como Emmanuel, como Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre que es el postrer Adán. Entonces tengamos presente eso. Siempre que estemos hablando de una doctrina donde ellos digan es que Jesús es solamente, el Hijo Jesús es solamente un hombre que fue llenado de una manera asombrosa del poder de Dios, de una manera inigualable, entonces esa doctrina es el dinamismo. Vamos entonces a hablar acerca de la confusión y la falta de precisión del término de monarquianismo dinámico, pero antes de entrar pues a este punto de por qué el término monarquianismo dinámico es un término confuso, yo quisiera decir aquí por qué estamos hablando de esto. Nosotros estamos hablando de este tema porque todos nosotros hemos visto de alguna manera un resurgir de esa doctrina del dinamismo o la doctrina que también se puede llamar la doctrina dinámica, ¿sí? Basada en que Jesucristo es un hombre lleno del poder de Dios de una manera inigualable. Nosotros hemos visto un resurgir el día de hoy a través de unos maestros como Joaquín Urrutia, como también Arismel Pérez, y también otros defensores que han sido o han venido siendo muy insistentes desde hace unos 2 años hacia la fecha. Entonces, por eso es que nosotros hemos considerado importante hablar de este tema, precisamente porque varios hermanos han estado pidiéndonos una conferencia que hable sobre este asunto y diga de qué se trata eso del dinamismo. Hay gente que ha querido saber.
Cuando nosotros empezamos a ver a estos dinámicos apareciendo alrededor de unos 2 años para acá, comenzamos a darnos cuenta que ellos utilizaban inicialmente para sí mismos el término unicidad. Y el término unicidad para ellos pues es un término equivocado, precisamente porque ellos no creen en el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. La doctrina de la unicidad de Dios se caracteriza por 2 cosas fundamentales. La primera, que se cree que hay un solo Dios, el único Dios, que es el Padre, tal como lo enseña la Escritura en textos como Juan, capítulo número 17, versículo 3, y 1 Corintios 8 al 5, donde dice la Biblia inequívocamente que el único Dios es el Padre. Y nosotros también enseñamos que ese único Dios se manifestó en carne como el Hijo, que es el postrer Adán, el varón perfecto. Entonces, ellos, aunque intentaron apropiarse del término unicidad, no les queda o no les cabe a ellos, porque ellos no enseñan ese punto fundamental, que Jesucristo es el mismo Dios Padre manifestado en carne, lo que sí creemos nosotros, los creyentes en la unicidad de Dios o unicitarios. Ahora también entonces ellos han intentado tomarse el concepto de monarquiano o monarquianismo, intentando mostrar como si ese concepto se utilizara desde tiempos antiguos para la doctrina de ellos, pero vamos a mostrar que eso no es así. Por ejemplo, el historiador eclesiástico, el reconocido historiador eclesiástico Justo González, dice que la doctrina se ha llamado con cierta falta de precisión monarquianismo dinámico. ¿Dónde lo dice? Lo dice en la Historia del Pensamiento Cristiano, en la página 241, Editorial Caribe. Allí, Justo González está hablando acerca de la doctrina de Pablo de Samosata, y entonces él dice que la doctrina de Pablo de Samosata se ha llamado con cierta falta de precisión monarquianismo dinámico. Fíjense usted en algo muy importante acá, fíjense ustedes en esto. Se está diciendo que esa doctrina se ha llamado con falta de precisión así, monarquianismo dinámico, ¿sí? Pero es la doctrina que se ha conocido como dinamismo, pero se ha llamado o se conoce con una falta de precisión monarquianismo dinámico. La Enciclopedia Católica, también al hablar acerca de el monarquianismo, bajo la entrada de monarquianos, dice la Enciclopedia Católica lo siguiente. Dice, se les ha adjudicado el nombre de monarquianos a los dinámicos, ¿sí? Se les ha adjudicado el nombre de monarquianos a pesar de las repetidas protestas de los historiadores del dogma. Fíjense ustedes ahí lo que dice, repetidas protestas de los historiadores del dogma. ¿Sí? O sea que esto ha mostrado que ha habido resistencia al uso del término monarquianismo dinámico, especialmente de monarquianos para los dinámicos. ¿Sí? Y dice la misma Enciclopedia Católica lo siguiente, fíjense ustedes, dice, pero los adopcionistas o dinámicos, porque fíjense que así es que ellos fueron conocidos a lo largo de la historia, pero esto de monarquianismo es un invento, ya lo vamos a ver del siglo XIX, ya lo vamos a ver más adelante y con pruebas, pero la Enciclopedia Católica dice, pero los adopcionistas o dinámicos no tienen derecho al título ¿de qué? De monarquianos, pues no partían de la monarquía de Dios y su error es estrictamente cristológico, mire usted, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo la Enciclopedia Católica, en otras palabras, es que los dinámicos tienen derecho a ser llamados dinámicos o inclusive hasta adopcionistas, pero el término de monarquianismo dinámico a ese título no tienen derecho. Ha habido resistencia de parte de los historiadores del dogma a utilizar el concepto de monarquianos para los dinámicos. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica lo siguiente. Dice que desde el tiempo antiguo los monarquianos propiamente dichos fueron aquellos que defendieron la unicidad del Padre y del Hijo. Fíjese usted ahí, los monarquianos propiamente dichos son los que han hablado de la unicidad. Ahí lo está diciendo la Enciclopedia Católica. ¿Sí se dan cuenta ustedes? O sea que no solamente se le está aplicando monarquianos a los que creen en la unicidad, sino que también se les dice a ellos unicidad del Padre y del Hijo. ¿Sí ven? O sea que hasta el concepto de unicidad se le da apropiadamente a aquellos que creen que el único Dios, el Padre, fue manifestado en carne como el Hijo. Entonces dice aquí, el término monarquianos propiamente dichos
fue aplicado a aquellos que defendieron la unicidad del Padre y del Hijo, presentándolos como una sola persona. Dios Padre aparece en la tierra como el Hijo, de ahí que a sus oponentes, a los que no crean en la unicidad, les pareciera que los monarquianos hacían sufrir y morir al Padre. Me gusta mucho porque esto que estoy citando es de la Enciclopedia Católica, es decir, de gente que es trinitaria. Y digamos, cuando estamos hablando de los católicos, pues estamos hablando de los que son trinitarios digamos, prácticamente por el origen. O sea, la iglesia que ha defendido milenariamente la Trinidad es el catolicismo romano, y después de la reforma de Martín Lutero, por allá en 1517, es que aparecen otros grupos defendiendo la Trinidad. Entonces, llamados protestantes. Pero la Iglesia Católica ha sido la abanderada de defender la Trinidad. Y esta enciclopedia está diciendo que a los oponentes de los unicitarios les pareció que por causa de que ellos decían que el Hijo es el mismo Dios Padre manifestado en carne, que eso parecía como si ellos hicieran morir al Padre, ¿sí? Entonces, aquí nos está mostrando que el antiguo monarquianismo es la misma doctrina que actualmente se conoce como la unicidad. Es decir, los que siempre han sido llamados monarquianos a lo largo de la historia han sido los creyentes en la unicidad de Dios. Vamos a mostrar un ejemplo antiguo. Por ejemplo, lo encontramos en el montanista Tertuliano. Hay gente que cuando habla de Tertuliano, habla de él como si hubiera sido un santo padre intachable, pero cuando nosotros comenzamos a ver la vida de Tertuliano, resulta que cuando él escribió Contra Praxias, donde desarrolló la Trinidad, él realmente era un montanista. Él era una persona que había apostatado de la fe y se había unido a un grupo sectario. De manera que la Trinidad proviene de alguien que estaba en apostasía. Precisamente eso lo hizo Tertuliano al escribir el libro Contra Praxias por allá por el año 213. Y en ese libro, en el capítulo 3, Tertuliano dijo que los unicitarios de su tiempo eran la mayoría de los creyentes de Roma. Así lo dice, son la mayoría de creyentes. Y Tertuliano dice que los mismos que se llamaban la mayoría de los creyentes se llamaban también a sí mismos monarquianos para sostener cierta distancia o mantener una distancia hacia esa nueva doctrina de la Trinidad de Tertuliano, en la cual él hablaba de una distribución del gobierno divino entre tres personas. ¿Sí ven? Él hablaba de una distribución del gobierno divino entre tres personas. Sin embargo, los unicitarios o monarquianos decían lo siguiente. Decían que ellos creían en un solo monarca, en un solo rey, en un único rey del universo. No hay ninguna distribución del gobierno de Dios en ninguna persona divina, ni nada de eso, ni mucho menos en tres personas divinas, sino que el gobierno se mantiene en uno solo que no lo comparte con nadie. Y en ese mismo capítulo 3 de Contra Praxias leemos que Tertuliano dice que esos creyentes de la unicidad de Dios, dice él, que decían así: nosotros, dicen ellos, sostenemos la monarquía o gobierno del único Dios. Eso se encuentra en Contra Praxias en el capítulo número 3. Entonces, antes de nosotros entrar aquí a hablar de cómo eran o quiénes fueron los defensores del dinamismo en el tiempo antiguo, tenemos que aclarar que estas personas nunca utilizaron para sí el término monarquianos. Ese era un término que era aplicado para los unicitarios y asimismo lo reconoció Tertuliano. Dice, nosotros, dicen ellos, reconocemos la monarquía o gobierno del único Dios. Monarquía o monarquiano tiene que ver con viene de monos, monarquía viene de monos, uno, y arca, gobierno o rey. Entonces es el gobierno de uno solo. Eso es lo que se defendía contra la propuesta trinitaria que hacía el montanista Tertuliano. Aunque los unicitarios fueron conocidos en la antigüedad como monarquianos, en el siglo XIX, o sea, es un invento muy reciente, ¿sí? En el siglo XIX se inventó y se les impuso a los monarquianos, que habían sido conocidos en el antiguo como monarquianos, que eran los unicitarios, se les impuso la etiqueta de modalistas o de monarquianos modalistas. Esto quiere decir que ese término modalista que se usa actualmente es un invento de opositores contra la doctrina de la unicidad de Dios, que se inventaron ese concepto de modalistas
en razón a que también recientemente se estaban inventando otro concepto que era el monarquianismo dinámico, ¿sí? Entonces, como a los dinámicos que no tenían el título de monarquianos ni tenían derecho a ese título, se les asignó ese título. Entonces, para diferenciarlo de los que habían sido conocidos durante toda la historia como monarquianos, entonces a los monarquianos verdaderos se les puso otra etiqueta más y fue la etiqueta de modalistas. Entonces, a partir de ese momento, lamentablemente nosotros nos damos cuenta que cuando usted busca en una enciclopedia de teología actual, busca el concepto monarquianismo o monarquianos, usted va a encontrar lamentablemente que aparecen en esa misma entrada, aparecen tanto la doctrina dinámica como la doctrina de la unicidad. Y eso ha sido algo que ha sido desafortunado porque confunde a las personas. Desde mi punto de vista, aquí especulando, pero desde mi punto de vista, yo creo que eso ha sido una trampa del enemigo, una trampa del diablo, para mezclar una doctrina falsa con la doctrina de la verdad, de la unicidad, y que aparezcan en la misma entrada para que la gente no pueda como inmediatamente entender de qué se trata la doctrina de la unicidad de Dios y venga revuelta con ese cuento del dinamismo. Lastimosamente lo vemos así actualmente. Fíjense lo que dice la gran enciclopedia Rialp. Dice que el nombre de modalismo fue acuñado en el siglo XIX. Cualquiera lo puede comprobar entrando y mirando la gran enciclopedia Rialp. O sea que ese término de modalismo es un término reciente. ¿Inventado por quién? Inventado por enemigos de la unicidad de Dios. Ese concepto de modalismo, ¿sí? No es algo que hubiera nacido de los propios creyentes en la unicidad de Dios, ese término, sino es un término inventado por enemigos de la fe. Y también lo mismo dice la enciclopedia teológica Sacramentum Mundi, donde dice lo siguiente: se entiende por modalismo en la teología actual desde el siglo XIX aquella doctrina que desarrolla su posición a partir de la monarquía divina. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que esta confusión de que los dinámicos intenten aparecer como unicitarios o como monarquianos, realmente es una confusión que viene ya desde el siglo XIX y quizás se intentó hacer desde antes, ¿sí? Ha sido una manera tramposa de ellos presentar la doctrina de ellos, que finalmente hemos visto últimamente que ya por fin se están reconociendo como dinámicos, como personas que creen en una doctrina distinta a la unicidad, ¿sí? Pero en un principio ellos intentaron aparecer como si creyeran exactamente en lo mismo. Bueno, cuando nosotros comenzamos a mirar lo que creyeron los que se pueden llamar los precursores de los dinámicos y los mismos dinámicos, es que nosotros encontramos algunos puntos donde ellos convergen. Ciertamente cuando nosotros estamos estudiando estos temas de doctrina, pues nosotros nos encontramos que aparecen diversos grupos con diversas posiciones. Por ejemplo, hoy en día nosotros hemos visto también algunos defensores del dinamismo, por ejemplo, a Joaquín Urrutia y, por ejemplo, a Arimel Pérez, y, por ejemplo, también a otro señor que se llama David Reyes, si no me equivoco, así es el nombre de él. Si nosotros pudiéramos darles a cada uno de ellos un cuestionario y pasarles unas preguntas claves acerca de la doctrina del dinamismo y les pidiéramos que las respondieran en un tiempo determinado y luego ellos pudieran darnos a nosotros las respuestas que dieron, nosotros vamos a darnos cuenta que entre ellos hay muchas divergencias. Estas personas, digamos, los que hemos visto hoy en día, ellos se han venido encontrando y ellos coinciden en unos puntos, ¿sí? Pero si ellos llegaran, digamos, a querer organizarse, a querer formar una organización, digamos, desde el punto de vista, una organización que los amparara, una organización religiosa que los pudiera amparar a ellos y dar ordenaciones a ministros dinámicos, uno se daría cuenta que si ellos necesitaran establecer un credo, necesitaran establecer lo que ellos realmente creen, tendrían muchos inconvenientes, porque lo que piensa el uno no necesariamente es lo que piensa el otro.
Y así como en este momento se encuentran como cuando un hombre y una mujer llegan en un enamoramiento, ¿sí? Y están en un enamoramiento porque se han encontrado y ellos dicen creemos lo mismo y se presentan como si fueran un bloque unido que realmente cree una misma cosa. Si usted comienza a preguntarles, a hacerles preguntas claves a cada uno por separado, usted inmediatamente se va a dar cuenta que realmente esa unidad que ellos presentan no es tal y que ellos tendrían muchas divergencias. Las doctrinas comunes de los dinámicos que uno puede apreciar, ¿sí? Son, por ejemplo, que Dios el Padre es el único Dios, que el Hijo no es Dios y es solamente un hombre, que Jesús existe únicamente a partir de su engendramiento en María, que el Logos o Verbo eterno es la razón o la sabiduría de Dios, que el poder o la dinamis de Dios vino sobre el Hijo y habita en él de una forma cuantitativamente mayor a como ha habitado o puede habitar en cualquier otro ser humano, y que si de alguna manera aquellos dinámicos tenían que hablar de la divinidad de Cristo o decir que Cristo es Dios, esto era solamente para transmitir o para tratar solamente del poder que fue comunicado a él. Es decir, él era un Dios, pero no es verdaderamente el Dios altísimo, sino se le llama Dios a veces por el poder que le fue comunicado a él. Así como también dicen ellos, así como por ejemplo, también se le dice que Moisés fue constituido un Dios para Faraón, y entonces de esa manera, entonces también, por ejemplo, Moisés también, dicen ellos, fue llamado Dios, ¿sí? Pero en este caso, entonces, es como las doctrinas comunes. Sin embargo, cuando usted les preguntaba a los dinámicos que cuándo fue que llegó la dinamis o el poder de Dios sobre el Hijo, sobre el hombre ungido, entonces ellos comenzaban a tener diferentes opiniones. Algunos decían que la dinamis vino sobre Cristo, por ejemplo, desde el mismo engendramiento. Desde el engendramiento ya tenía la dinamis. Otros decían, no, no es desde el engendramiento, fue desde que nació. Otros decían, no, no fue desde que nació, fue cuando tenía 12 años y cuando estuvo hablando allá con los maestros de la ley y la gente quedaba admirada del poder de ese niño, de cómo manejaba las escrituras. Otros dicen, no, no fue a los 12 años, fue cuando él tenía 30 años y fue bautizado en el río Jordán cuando vino la dinamis de Dios sobre él. Otros dicen, no, no fue cuando él fue bautizado, sino que resulta que eso ocurrió cuando él fue crucificado. Otros dicen, no, cuando fue crucificado no, fue cuando fue resucitado. Y otros dicen, no, no cuando fue resucitado, sino cuando ascendió a los cielos glorioso, en ese momento es cuando tiene la dinamis. Es decir, comenzaban a haber divergencias entre ellos. Vamos a hacer una pausa aquí porque lo que sigue a continuación es que vamos a mostrar un desarrollo del dinamismo entre los siglos 1 y 3, pero creo que vamos a hacer una pausa aquí para darle la oportunidad también a nuestro querido hermano Luis Polo para que él también pueda hacer unas complementaciones sobre lo que yo he venido exponiendo y ya luego pasamos entonces a la segunda parte de nuestra enseñanza. Muy bien, adelante. No sé si el hermano, voy a leerlo, voy a dar un pequeño pensamiento y me gustaría que el hermano Julio César pues nos dijera algo respecto a esto. Bien, todas las iglesias unicitarias en su artículo de fe manifiestan que Dios se hizo hombre. Yo hice una investigación de todas las organizaciones unicitarias más conocidas, las más grandes, y estaba viendo sus artículos de fe. Y en todas ellas, cuando se habla del Hijo, se habla de que Dios se hizo hombre. Entonces, cuando una persona dice ser unicitario dinámico o monarquiano dinámico, sería interesante que nos manifestara dónde se congrega, cuál es la organización al cual pertenece, si es que pertenece a alguna. Sí sería interesante saber a qué organización pertenece estas personas que manifiestan ser monarquianos dinámicos, porque realmente todas las organizaciones unicitarias en sus artículos de fe, todas creen que Dios se hizo hombre. Todas. Y no he encontrado una organización unicitaria donde sus artículos de fe o sus creencias de fe enseñen que Jesucristo solamente es un hombre.
No sé, yo no conozco ninguna y dentro de mi investigación, todas las iglesias unicitarias creen que Dios se hizo hombre. Entonces, no sé a estas personas que dicen ser monarquianos dinámicos, ¿a dónde asisten? ¿Cuál es la iglesia, la organización a la cual pertenecen? Nos gustaría saber sus artículos de fe, porque son personas, estas personas dicen ser unicitarios monarquianos dinámicos y asisten a organizaciones donde sus artículos de fe manifiestan que Dios se hizo hombre. Entonces están dentro de movimientos unicitarios creyendo doctrinas totalmente distintas a la doctrina que profesa tal organización. Entonces, sería como interesante ese punto. Ahora, con respecto, bueno, el hermano Julio, no sé, yo sé que va a seguir con su presentación, pero hermano Julio, yo le hago una pregunta. Estas personas que usted ha hablado, ¿pertenecen a alguna organización unicitaria que uno pueda conocer y que uno pueda, dentro de sus artículos de fe, realmente ver que esa organización cree lo que estas personas enseñan? Bueno, acerca de su pregunta, cuando nosotros examinamos, por ejemplo, de dónde proviene Arismel Pérez fue, por ejemplo, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Estuvo en la iglesia como pastor en los Estados Unidos. Joaquín Urrutia ha dicho en montones de oportunidades que él formó parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela y que luego hizo parte de la IPUC también. Y ahora él ya no se congrega con ninguna iglesia del nombre. Lo mismo Arismel Pérez. Acerca de otros hombres que han venido también hablando últimamente acerca de esta doctrina, muchos de ellos son personas que han venido saliendo de la iglesia del nombre de Jesús. Ellos al principio defendían que ellos eran unicitarios y que ellos eran los verdaderos unicitarios, pero luego se han dado cuenta que la doctrina de ellos es completamente distinta a la unicidad de Dios y han optado por llamarse por fin y mostrar una diferencia por fin, llamándose dinámicos. Eso es lo último que yo he venido viendo. Se llaman dinámicos, pero aún así ellos están persistiendo en tomar el término monarquiano, monarquianos dinámicos, y nos quieren decir a nosotros monarquianos modalistas, ¿cierto? Entonces, ha habido resistencia, como les digo, no solamente de parte de los creyentes de la unicidad de Dios, sino también de los historiadores del dogma, en utilizar esos conceptos, y a mí me parece que nosotros también debemos denunciar eso, porque es que es lamentable que en una enciclopedia actual usted busque monarquiano e inmediatamente aparezcan los dinámicos juntamente con los creyentes de la unicidad de Dios, y eso confunde, eso realmente confunde, y eso no es honesto, eso no ha sido honesto, ni siquiera desde el punto de vista académico es honesto. Porque si vamos a tratar de un punto de vista doctrinal, se debe tratar ese punto de vista doctrinal por separado para no confundir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Lo que estamos viendo actualmente es que, lo que yo decía, ellos que creían en ese tipo de asuntos y a través de la tecnología, a través del WhatsApp, a través del Internet, del YouTube y todas las demás cuestiones y sus canales de Internet, ellos se han venido conociendo y han venido como entrando en ese enamoramiento. Yo lo llamo como cuando usted está en ese flechazo inicial en la etapa del enamoramiento, porque usted acaba de descubrir a alguien que es muy compatible con usted, ¿sí? Son absolutamente, se están sintiendo que son muy compatibles. Incluso ellos hablan de la doctrina de ellos como si fuera una doctrina, un bloque único. Ellos todos creen igual, aparentemente. Pero cuando usted comienza a preguntarles, por ejemplo, ¿en qué momento llegó la dinamis de Dios sobre el Hijo Jesús? Entonces, Arismel Pérez va a decir que la dinamis llegó, o el poder de Dios llegó cuando el Hijo fue engendrado. Joaquín Urrutia nos va a decir, por ejemplo, que la dinamis llegó cuando descendió sobre él el Espíritu Santo en el bautismo en el río Jordán. Y si le preguntáramos a David Reyes o a cualquier otro de ellos, van a comenzar a tener divergencias. Porque sin duda alguna ellos también dicen que luego que resucitó poderoso. Entonces, ¿cuándo fue el poder? ¿En el momento del bautismo o después? Porque después tienen más poder, porque dice todo el poder me ha sido dado. Entonces, ¿cuándo fue dada la dinamis? Ahí comienzan a haber problemas,
¿sí? O sea, que si a ellos les tocara juntarse, como están en esa etapa de enamoramiento, y ellos ya tuvieron, pero ellos quisieran juntarse como en una organización y establecer una organización en la cual ellos se sintieran cómodos, porque en este momento ya se dieron cuenta que ellos no se pueden sentir cómodos dentro de las iglesias del nombre, precisamente porque se han dado cuenta que no es lo mismo, aunque al principio se presentaban como los verdaderos unicitarios y ya se han dado cuenta que ellos no son unicitarios, que ellos no creen en los principios fundamentales de la unicidad. Entonces ahora quizás ellos intentaran por ahí de alguna manera hacer o formar una organización donde ellos puedan sentirse bien, pero resulta que cuando ellos lo vayan a intentar, sin duda alguna, mire, y se lo digo con todo el temor, que cuando ellos lo vayan a intentar van a tener problemas. Porque cuando comience a hablar el uno y el otro van a decir, no, pero aquí en este punto yo creo es así, y el otro va a decir, no, yo creo es así, y yo creo de esta manera, yo creo de la otra. Entonces, aunque intentan presentarse como un bloque común, realmente no lo son. Por ejemplo, muchas veces cuando uno le hace una pregunta, por ejemplo, a Joaquín Urrutia dice, nosotros creemos que tal cosa, no, nosotros creemos que tal cosa no. Lo que él tiene que decir es, eso es lo que creo yo, ¿cierto? Porque si le preguntáramos a Arimel Pérez eso mismo, Arimel Pérez de pronto nos va a dar una respuesta completamente diferente. Les aseguro que si le hacemos unas preguntas a ellos, claves sobre la doctrina del dinamismo, a cada uno y les pasamos un cuestionario, unas preguntas y les pedimos las respuestas y las leemos, vamos a darnos cuenta que ellos van a estar completamente en desacuerdo en algunos puntos claves de esa doctrina. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. ¿A dónde se congregan ellos en este momento? Parece que por ninguna parte se están congregando. O parece que hacen cultos o servicios a niveles privados y muy pequeños, pero pues ellos necesitarían organizarse y para esa organización sin duda alguna habrían muchos problemas. Lo que sí está claro, hermano Luis, y lo que hemos visto es que ellos han hecho daño, ya han venido haciendo daño, ya han intentado hacer mucho daño, pero también gracias a Dios los hermanos, la gente que cree en la unicidad de Dios también se ha venido dando cuenta de cuál es la enseñanza de ellos, exactamente cuál es el punto de vista de ellos y que ese punto de vista de ellos no pasa lo que la palabra de Dios enseña, porque ellos cometen un problema grave y es el problema de la falacia de la evidencia selectiva o parcial. Les encantan los textos que muestran que Jesús es un hombre, pero se hacen completamente los locos con los textos que enseñan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el único Dios que es el Padre. Entonces, a esos textos parece que eso sí no les gustaran, ¿no? Esos los esconden. Pero donde dice que Jesús es el Hijo, eso lo sacan a relucir. Y peor aún, dicen que cuando mostraron que Jesús es el Hijo, que nos han refutado. Resulta que cómo nos van a refutar a nosotros al decirnos que Jesús es el Hijo si nosotros creemos eso, ¿cierto? No lo pueden refutar a usted diciendo que Jesús es el Hijo, que Jesús es un hombre, cuando nosotros creemos eso. Nosotros creemos que Jesús es Emmanuel, Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista no nos pueden refutar. Entonces, eso es lo que yo quisiera decirle aquí. Creo que ha sido importante mostrar esos orígenes de ellos, la diferencia que siempre han tenido con la unicidad, pero también quiero advertir que también han querido como parecerse a la unicidad de alguna manera, ¿sí? Han querido mostrarse como si fueran de la unicidad cuando realmente ellos no lo son, ¿sí? Entonces, hasta aquí mi participación por este momento. Hermano Luis, adelante, siga usted. Bueno, hermano, entonces podríamos concluir con todo lo aprendido y escuchado dentro de su exposición. Es que la palabra monarquiano es una palabra que se atribuía en los primeros siglos por aquellas personas que enseñaban que el Padre y el Hijo no eran dos personas distintas, sino que era una sola, y que esa sola persona o ese solo monarca se manifestaba en modos distintos. A esa clase de personas es que se le llamó monarquianos. ¿Es correcto? Solamente a ellos, monarquianos. Y así es correcto, solo a los creyentes de la unicidad de Dios, y ellos mismos decían que ellos eran monarquianos, pero los adopcionistas nunca reclamaron ese título, ni tampoco se les dio ese título. Usted lo dijo muy bien, se les llamaba a los teodosianos, se les llamaba a los adopcionistas, y con el paso del tiempo se les llamaron los dinámicos o los dinamistas. Sí. Solamente hasta el siglo XIX aparece ese invento de monarquianismo dinámico, porque también se inventó el otro concepto de monarquianismo modalista, ¿cierto? Y ahí es donde aparece ese problema y esa confusión en las enciclopedias. Y nosotros tenemos que denunciar eso, hermano Luis.
porque es que es, desde el punto de vista académico, a mí me parece que eso es una deshonestidad intelectual, ¿sí? Que usted revuelva a dos doctrinas absolutamente diferentes. Puede haber sido también una estrategia de los trinitarios para confundir, me parece a mí, porque al fin y al cabo la mayoría de las enciclopedias han sido hechas por trinitarios, y entonces cuando usted busca monarquiano, usted encuentra de una vez a los dinámicos, y hablan de Pablo de Samosata y de los Teodotos y de Artemón y todo eso, y de los ebionitas, y luego comienzan a hablar de los defensores de la unicidad de Dios, Víctor Calisto Seferino, Epígono, Noeto, Praxias y todos aquellos otros maestros que son completamente diferentes los puntos de vista, ¿sí? Entonces, eso es una deshonestidad intelectual lo que están haciendo las enciclopedias actualmente, y precisamente por eso es que hubo resistencia, porque cada doctrina tenía que haber sido manejada o estudiada de manera diferente, porque también las diferencias son abismales. No es lo mismo que usted reconozca que Jesús es el único Dios Padre manifestado en carne, a que usted esté diciendo que Jesús es simplemente un hombre lleno de la dinámica o el poder de Dios. Eso es completamente distinto, ¿sí? Mírese por donde se le mire. Entonces, ha habido una deshonestidad desde ese punto de vista académico, y pienso yo que nosotros también, a través de estos programas, pues podemos ayudar a presionar a que eso cambie, ¿sí? Entonces, esa es la claridad que he venido manifestando a lo largo de este programa. O sea que en el segundo siglo, mientras que una persona era monarquiana, que en este caso sería lo que hoy conocemos como unicitarios, se levantó una secta que se le llamaba teodosianos o adopcionistas. Pero no había en ese tiempo que monarquiano dinámico, monarquiano modalista, no, solamente monarquianos, y eso era lo que enseñaba en la unicidad. Ya eso de monarquiano dinámico y monarquiano modalista, eso ya es muy, muy contemporáneo, donde los trinitarios que han hecho eso, lo que han hecho es traer confusión, y estas personas se han apropiado de esto. Así es, un invento del siglo XIX, como lo hemos visto y lo dicen las enciclopedias, la gran enciclopedia Rialp, que es una enciclopedia también católica, y como también lo dice la enciclopedia Sacramentum Mundi, que también es una enciclopedia católica, y como también incluso lo dijo la enciclopedia católica, al decir, es que a mí me llama mucho la atención lo que dice la enciclopedia católica, dice, los cuales no tienen derecho, ¿no? los dinámicos no tienen derecho al título de monarquianos, porque ellos no fueron conocidos así, sino hasta el siglo XIX, cuando se inventaron ese cuento de modalistas, para hablar acerca de los creyentes de la unicidad de Dios y decirles los modalistas, ¿cierto? Ese es el punto. Sí, muy bien, hermano Luis. Gracias, hermano Julio. O sea que la misma Iglesia Católica reconoce que los que se llaman hoy monarquianos dinámicos, realmente ese es un nombre que realmente no se le debe atribuir a ellos, porque la historia así lo manifiesta. Así es correcto. Eso es lo que he venido diciendo y he venido aportando las pruebas. Mire, vuelvo y recalco lo que dijo la Enciclopedia Católica. Los adopcionistas o dinámicos no tienen derecho al título. ¿Al título de qué? De monarquianos. Lo dice la Enciclopedia Católica. Cualquiera la puede leer, porque la estoy citando, la Enciclopedia Católica online. O sea que simplemente denle monarquianos Enciclopedia Católica online, y ahí van a encontrar que la Enciclopedia Católica va a decir que los adopcionistas no tienen derecho al título, no lo tienen, ¿sí? Los adopcionistas o dinámicos no tienen derecho al título porque no partían de la monarquía de Dios, y su error es estrictamente cristológico, dice así esa enciclopedia. Entonces, eso es lo que hemos venido recalcando, eso es lo que hemos venido diciendo, y eso es lo que queremos que quede claro, para que ellos también aprendan a identificarse de la propia manera correcta y no confundan a la gente diciendo que ellos son también los mismos creyentes de la unicidad, pero como ellos no lo han hecho, entonces nos toca a nosotros pues hacerlo, ¿cierto? Lo correcto era que ellos mismos lo hubieran hecho, aunque ya lo veo yo que lo han venido haciendo. Ya por lo menos usted ve los últimos debates en los que ellos han salido, las últimas enseñanzas que ellos dan, y ellos ya aparecen como los dinámicos, pero intentan también todavía insistir en ese término monarquiano, todavía, lo cual genera confusión y gran confusión en medio de la gente. Ok, entonces, ya para ir terminando, sería también bueno resaltar
que la diferencia ya en la parte doctrinal es que la unicidad enseña que Dios se manifestó en carne haciéndose un verdadero hombre sin dejar de ser Dios, mientras que ellos manifiestan que Jesucristo solamente es un hombre, ¿verdad?, como un recipiente donde Dios vino a morar, trayendo como resultado la negación de que Jesucristo sea Dios. Vamos a pasar entonces ahora sí a, digamos, hablar acerca de las doctrinas de los dinamistas en los tiempos antiguos. Vamos a ver aquí lo que nosotros podemos encontrar en los libros antiguos que han sobrevivido y sobre los cuales también los historiadores eclesiásticos y también los estudiosos de la patrología se basan para decir qué era lo que creían los dinámicos del ayer, de los siglos 1 al 3. Bueno, los precursores y los dinámicos como tal, ya cuando se pudieron ya ver que la doctrina ya se había desarrollado un poco más. Cuando nosotros estamos hablando acerca de lo que encontramos en esos libros y precisamente lo que encontramos en esos libros es lo que como les digo, vuelvo e insisto, lo que han tomado los historiadores eclesiásticos y lo que han tomado los estudiosos de la patrología para poder hablar acerca de esos grupos. ¿A quiénes vamos a estar citando entonces? Vamos a estar citando a Ireneo de León, vamos a estar citando, por ejemplo, a Eusebio de Cesarea, vamos a estar citando también a Hipólito de Roma y vamos a estar citando a Atanasio de Alejandría. Por supuesto, también tenemos que aclarar acá que como estas personas que escriben o que han quedado esos pocos registros, porque no son muchos, realmente se ve que el dinamismo no fue una doctrina que hubiera sido muy impactante en el tiempo antiguo porque de ella no se habla mucho. Lo que dicen estos autores son en breves citas, ¿sí? Solamente en breves citas. Demuestra eso entonces que el dinamismo no tuvo un impacto muy grande en el tiempo antiguo, tal como tampoco lo tiene en el tiempo actual. En el tiempo actual también nosotros vemos que realmente los seguidores del dinamismo no son un grupo muy numeroso. Entonces, hay que tener presente que como son enemigos los que escribieron o los registros que quedan son de enemigos de los dinamistas, entonces pues también hay que mirarlos con cuidado, porque lamentablemente no tenemos escritos de ninguno de los defensores del dinamismo en ese tiempo antiguo y entonces no podemos examinarlos a ellos en los propios términos de ellos, en la propia manera en que ellos hablaron, sino solamente a través del registro de sus enemigos y eso es muy importante que también se tenga presente en esta oportunidad. Bueno, en el siglo I, ya por finales del siglo I, hubo una secta judaizante conocida como los ebionitas. Los ebionitas argumentaron que Jesús era solo un hombre profeta, entre otros muchos profetas, a quien Dios eligió para proclamar su voluntad. Ireneo de León, quien vivió por el 140 al 202 después de Cristo, dijo en su libro Contra los herejes que los ebionitas se circuncidan y perseveran en las costumbres según la ley y el modo de vivir judío. Y niegan el engendramiento virginal al decir que Jesús era un simple hombre engendrado por José, por lo que desconociendo al Emanuel, nacido de la Virgen, se privan de su don, que es la vida eterna. Miren ustedes aquí cómo Ireneo de León, en su libro Contra los herejes, ahí están las citas, libro 1, capítulo 26, versículo 2, y libro 3, capítulo 19, versículo 1, son los que estuve citando. Nos está diciendo Ireneo que una primera secta que negó la deidad de Cristo Jesús y solamente lo presentó como un hombre fueron los ebionitas, los cuales tenían unas tendencias judaizantes, y ellos decían que Jesús había sido engendrado por José. Es decir, aquí no había habido un nacimiento milagroso o un engendramiento virginal, sino que él fue engendrado realmente por José, es decir, no había nacido de una manera o un engendramiento milagroso, como la Biblia lo menciona, un engendramiento virginal. Entonces, dice Ireneo, de esa manera ellos desconocen a Emanuel, porque Emanuel es Dios mismo con nosotros, manifestado como un hombre, ¿sí? Y se privan de su don, que es la vida eterna. Muy bien.
Vamos a mostrar aquí también entonces otro hombre que también negó que Jesucristo fuera Dios mismo manifestado en carne y lo presentó simplemente como un hombre, el cual fue Teodoto el Curtidor, del cual ya habló el hermano Luis Polo. Sobre Teodoto el Curtidor, Eusebio de Cesarea dice en su obra Historia Eclesiástica que Víctor, el obispo monarquiano unicitario de Roma entre los años 189 al 199, y fíjense ustedes aquí lo que estoy diciendo que Víctor fue un obispo romano que era monarquiano, que era unicitario. ¿De dónde lo sabemos? Lo sabemos por Tertuliano mismo, quien en su obra Contra Praxia, ya lo vimos, dijo que la mayoría de los creyentes de Roma, ellos creían en la unicidad de Dios. Y también de dónde lo sabemos para decir que este Víctor era un creyente de la unicidad de Dios y era obispo de Roma. Lo sabemos también por Hipólito de Roma, quien también confesó. Hipólito precisamente tenía un grupo que era un grupo sectario que estaba peleando o tratando de pelear contra la iglesia oficial de Roma en ese tiempo, al punto que incluso los católicos, como ven que Hipólito defendía la Trinidad, mientras que los obispos de la iglesia oficial de Roma no lo defendían, entonces dicen que Hipólito es un hombre santo a pesar de todo y se le puede llamar un antipapa, alguien que se oponía al poder del obispo, pero que de todas maneras él estaba enseñando bien. Fíjense ustedes cómo aquí hay cosas muy interesantes, y es que estamos viendo que en Roma los defensores de la unicidad de Dios, que eran la mayoría de los creyentes, eran la iglesia oficial y se oponían tanto al trinitarismo, que defendían Tertuliano y Hipólito, como también al dinamismo, que estaban defendiendo ya un hombre como por ejemplo Teodoto el Curtidor. Entonces aquí nos dice Eusebio de Cesarea que este hombre, Teodoto, fue excluido de la comunión. Miren, dice aquí, cita de Eusebio de Cesarea, libro 5, capítulo 28, versículo 6, dice que Víctor excluyó de la comunión a Teodoto el guarnicionero. Teodoto el Curtidor o Teodoto el guarnicionero porque él trabajaba con cueros, los curtía y los vendía. Por eso se le llama el curtidor o el guarnicionero. Hipólito de Roma, también hablando sobre Teodoto el Curtidor, en su obra Refutación de todas las herejías, escribió que hubo un tal Teodoto, natural de Bizancio, que sostiene que Jesús es un simple hombre. Miren ustedes ahí, simple hombre, nacido de una virgen. O sea, este Teodoto sí creía que había sido nacido de una virgen, pero era un simple hombre. Nació de una virgen según el consejo del padre, y que después de haber vivido promiscuamente con todos los hombres y haberse vuelto eminentemente religioso, él subsecuentemente a su bautismo en el Jordán recibió a Cristo, que vino de lo alto y descendió sobre él en forma de paloma. Y esta fue la razón, según Teodoto, del por qué los poderes milagrosos no operaron dentro de él antes de que se manifestara en él ese espíritu que descendió y que proclama que él es el Cristo. Eso lo encontramos en el libro 7, capítulo 23, de Refutación de todas las herejías de Hipólito de Roma. Como ya lo dijo el hermano Luis Polo, la influencia de Teodoto llegó a ser tal que los seguidores de este grupo fueron llamados teodosianos. Curiosamente, a Teodoto el Curtidor lo siguió otro hombre que también se llamaba Teodoto, ¿sí? O sea, eran tocayos, el Teodoto el Curtidor con este otro Teodoto, pero para diferenciarlo, a este nuevo Teodoto se le llamó Teodoto el Banquero. Este Teodoto el Banquero, Hipólito de Roma dice sobre él en su obra Refutación de todas las herejías, que intentó establecer la doctrina de que cierto Melquisedec constituye el mayor poder y que es mayor que Cristo, y alegan que resulta que Cristo es conforme a la semejanza de este Melquisedec, y ellos mismos, de manera similar a aquellos de quienes se ha hablado anteriormente como seguidores de Teodoto, afirman que Jesús es un simple hombre y que de conformidad con el mismo relato ya dado, Cristo descendió sobre él.
Fíjense ustedes acá cómo se ven ya algunos matices diferentes o se agregan cosas distintas. Mientras se dice que ellos afirmaban que Jesús es un simple hombre, se está hablando aquí de un tal Melquisedec que constituía un poder mayor y que incluso tenía un poder mayor que el mismo Cristo. ¿Sí? Eusebio de Cesarea ubica a Teodoto el banquero en el tiempo del obispo de Roma, Ceferino. Ceferino fue obispo de Roma entre los años 199 al 217. Ceferino también creía en la unicidad de Dios. Ese también era un obispo creyente en la unicidad de Dios y hacía parte de esa iglesia de Roma grande que era la mayoría de creyentes que defendían la unicidad de Dios. Entonces, este Eusebio de Cesarea ubica a Teodoto por esas épocas. Es complicado nosotros decir exactamente en cuál es el punto, el punto exacto de cuando Teodoto hace esa aparición y hace su influencia, pero Eusebio de Cesarea dice una cosa que es curiosa, que nos ayuda en este punto y expone que un hombre llamado Natalio fue engañado por Teodoto el banquero para ser obispo de la secta dinamista, pero que ese hombre Natalio luego se retractó y pidió perdón a Ceferino y a la iglesia. ¿Dónde se puede encontrar eso? En el libro 5, en el capítulo 28, de los versículos 8 al 12, de ese libro de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Muy bien, sigamos avanzando. Después de este Teodoto el banquero, apareció también otro hombre llamado Artemón o Artemis. Este hombre enseñó en Roma alrededor del año 230. Eusebio de Cesarea dice contra la herejía de Artemón que esta afirma no ser el Salvador más que un puro hombre. Mire, otra vez la misma cosa, ¿sí? La característica es que ellos afirmaban que el Salvador no es más que un puro hombre. Según el libro 5, capítulo número 28, versículos 1 al 2 de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio también dijo que Artemón fue el inspirador de otro hombre del que vamos a hablar ahorita, llamado Pablo de Samosata, al decir que la herejía de Artemón, la que en nuestros tiempos ha intentado renovar otra vez Pablo de Samosata. Libro 5, capítulo número 28, versículo 1, Historia Eclesiástica. Fíjense ustedes aquí cómo se dice que Pablo de Samosata intentaba renovar la herejía de Artemón. Es decir, Artemón ejerció una influencia grande sobre Pablo de Samosata, pero también, como lo explicaba el hermano Luis Polo hace un momento, este Artemón también recibió la influencia de los dos Teodotos, de tanto del Teodoto el curtidor como de Teodoto el banquero, ¿sí? Pero se puede decir entonces que la influencia principal para Pablo de Samosata fue la influencia de Artemón. Y se dice también sobre ese Artemón, dice, quien traicionó el misterio. Perdón, estamos hablando de Pablo de Samosata. Pablo de Samosata traicionó el misterio. Aquí se está hablando del misterio, pues, de la piedad, el misterio. Y se pavonea de la abominable herejía de Artemas o Artemón. Dice, ¿por qué efectivamente no iba a ser necesario manifestar quién es su padre? O sea que aquí Eusebio de Cesarea está diciendo que el padre o el gran influyente sobre Pablo de Samosata fue este hombre Artemón. Eso lo dice en el libro 5, capítulo número 30, versículo 16 de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Y también dice la Enciclopedia Católica Online, usted entra con la entrada de Artemón, dice que esto que estamos diciendo es una opinión confirmada por las actas de un concilio realizado en Antioquía en el año 264, que asocia los dos nombres como unidos en mutua comunión y apoyo. Es decir, se nota claramente entonces que Pablo de Samosata recibió la influencia de parte de Artemón. Y llegamos a Pablo de Samosata. Pablo de Samosata fue el obispo de Antioquía a partir del año 260. Fíjense que aquí ya estamos llegando al final del tercer siglo. Pablo de Samosata es importante porque con él el dinamismo alcanzó un desarrollo más erudito y más teológico. Además de que Pablo de Samosata fue un obispo, por lo tanto podía influir en muchas personas, ¿sí? Pero con él además no solamente la influencia de parte de él como un obispo, sino que también él
hizo un refinamiento a todo el dinamismo y lo presentó de una manera más erudita y de una manera más teológica. En el año 268, este Pablo de Samosata fue excomulgado, pero esa excomunión no se pudo dar de manera inmediata, sino que se hizo efectiva hasta el año 272, porque resulta que Pablo de Samosata no solamente era obispo, sino que él también era un ministro del Tesoro. Él era ducenario, el cargo de ducenario, que era ministro del Tesoro, como el ministro de Hacienda, digamos de otra manera, ¿cierto? En los gobiernos actuales, él era el encargado de manejar el dinero, y entonces él tenía una gran influencia en esa zona a través de la reina que se llamaba Zenobia, que era la reina de Palmira. En ese tiempo Antioquía tenía una influencia de ese reinado de Palmira, y como él tenía unos buenos contactos con esa reina, entonces cuando se les excomulgó, la reina dijo, pues aquí no me quitan a Pablo de Samosata de nada, porque él es mi hombre de confianza. Pero resulta que en el año 272 ese reino de Palmira fue sometido otra vez al Imperio Romano, y al ser sometido al Imperio Romano, pues ellos perdieron ese poder, y entonces Pablo de Samosata, pues ahí sí fue finalmente destituido y tuvo que entregar esa iglesia que él administraba. Eusebio dice sobre Pablo de Samosata que, miren ustedes lo que dice, contrariamente a la enseñanza de la iglesia, tenía acerca de Cristo pensamientos bajos y a ras de tierra, diciendo que por naturaleza fue un hombre común. Eso lo dice en el libro 5, capítulo 27, versículo 2 de la historia eclesiástica. Y luego dice que no ha bajado del cielo y que Jesucristo es de abajo, que hizo además que cesaran los salmos en honor de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo de Samosata dijo, no se me cantan canciones, no se me cantan salmos a Jesucristo, porque decía que esos eran modernos y obra de hombres bastante modernos, y al fin y al cabo, pues como él no creía que Jesucristo fuera Dios, pues entonces también prohibió toda canción o toda alabanza hacia el Señor Jesucristo. Otro testimonio que tenemos sobre Pablo de Samosata es el testimonio de Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría dice sobre Pablo de Samosata en su obra Discursos contra los Arrianos, dice que el modo de pensar de Pablo de Samosata es que Jesús es ensalzado y llamado hijo en el preciso momento en que ha llegado a ser hombre. Tampoco existía antes de esto, sino que es completamente un hombre por naturaleza y nada más. Eso lo dice en el discurso 1, en el capítulo 38, ¿sí? Fíjense ustedes, ahí dicen, se llama hijo cuando llega a ser hombre, pero es que antes de ser hombre tampoco existía Jesús, ¿sí? Entonces, lo que Jesús es por naturaleza es un hombre y nada más que eso. También dijo Atanasio en el discurso 2, en el capítulo 13, dice, si piensan pues que el Salvador no fue Señor y Rey, también antes de llegar a ser hombre y soportar la cruz, sino que en ese momento comenzó a ser Señor, sepan que están pronunciando abiertamente de nuevo las palabras del de Samosata. Y luego dice también en el discurso 3, versículo 51, dice, sí, capítulo 51, dice, si resulta entonces que él es también un hombre común como todos los demás hombres, estoy de acuerdo que progrese como un hombre. Este es precisamente el modo de pensar del de Samosata. Y así de esta manera entonces nosotros hemos dado rápidamente hemos comunicado, hemos informado lo que se encuentra acerca del dinamismo en esas obras antiguas. Noten ustedes cómo, vuelvo e insisto, cómo las citas que se encuentran acerca del dinamismo son pocas, ¿sí? Las mencionan estos señores como Ireneo de León, como Eusebio de Cesarea, como Hipólito de Roma y como Atanasio de Alejandría, las mencionan, pero la mención a ellos es una mención rápida, es una mención corta, y ellos también están mostrando que la influencia del mismo dinamismo no fue tan grande en esos tiempos antiguos. Realmente el dinamismo no fue atractivo para la iglesia antigua porque la iglesia por lo menos sabía que Jesucristo era Dios, ¿sí? Que Jesucristo es Dios mismo, que se manifestó en carne, y ese asunto era un asunto que era novedoso y no tuvo
muchos seguidores. Actualmente también ocurre lo mismo con el dinamismo y por lo tanto es bueno que nosotros sepamos lo que se dijo de ellos y quiénes fueron sus líderes para que se note que hay una gran diferencia entre esa doctrina y lo que es la doctrina de la unicidad de Dios. Es importante insistir en esto porque por un tiempo se venía tratando de mostrar, ya lo dije, pero vuelvo y recalco, que la unicidad de Dios y el dinamismo eran unas doctrinas que estaban emparentadas cuando nosotros nos damos cuenta que la diferencia es impresionante. Entonces, hasta aquí dejo esta última exposición y ya damos paso entonces para que nuestro hermano Luis Polo entonces pueda también dar su aporte y podamos ir entonces cerrando ya esta conferencia. Muy bien. Hermano Julio, quiero presentarle la última diapositiva. Me gustaría que usted, ¿qué opina acerca de esta diapositiva? Por ejemplo, la diapositiva de Ignacio de Antioquía, que muere entre el año 105, 106, a pocos años de la muerte del apóstol Juan, que entre otras cosas Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan y también fue sucesor del apóstol Pedro en Antioquía. Yo quisiera que dijera algo de, por ejemplo, cuando Ignacio de Antioquía, por ahí en el año 105, a principios del segundo siglo, en su carta a los Efesios, dice: porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido en la matriz de María según una dispensación de la simiente de David. Entonces, Ignacio de Antioquía, o sea, ya en el año 104, 105, ya Ignacio de Antioquía, siendo ya obispo y líder de la iglesia conocida, ya se hablaba de que Jesucristo era Dios. O sea, la iglesia hablaba de que Jesucristo era nuestro Dios. Entonces, eso es lo que se llamó a finales del segundo siglo como monarquianismo. Los que creían que Jesucristo era Dios, ¿verdad? Sí, así es. Miren ustedes que el término monarquianismo, como usted bien lo recalca, es de principios del siglo III, precisamente por la controversia entre la Iglesia de Roma con una secta o con un hereje montanista llamado Tertuliano, ¿sí? Eso es bueno que la gente lo sepa, porque muchas veces que habla de Tertuliano se tiene que saber que él era un apóstata en ese momento cuando habló de la Trinidad. Y lo que se quería mostrar era que como Tertuliano hablaba de una distribución del gobierno divino en tres, entonces ellos decían, no, el gobierno es de uno solo. Ahí es donde se utiliza el término monarquiano. Antes no se había venido utilizando para los creyentes de la unicidad de Dios. Pero lo que usted está mostrando ahí claramente muestra que Ignacio de Antioquía era un creyente de la unicidad de Dios. Todas esas pruebas están mostrando que Ignacio creía en la unicidad de Dios. Cuando uno mira la entrada monarquianismo en las enciclopedias católicas, generalmente ellos intentan poner que los monarquianos son gente del siglo II y del siglo III, de finales del siglo II y principios del siglo III o del siglo III, pero cuando nosotros estamos examinando las escrituras antiguas, especialmente las de los padres apostólicos, nos encontramos, por ejemplo, con Ignacio, y no solamente con Ignacio, sino también con Hermas y también con otras escrituras de ahí mismo que están mostrando, de esos tiempos, que están mostrando que la unicidad de Dios era la doctrina mayoritaria, inclusive a finales del siglo I y a principios del siglo II. Fíjense usted, aprovechando que usted cita a Ignacio, hay un escritor llamado, un historiador de la iglesia, Jaroslav Pelikan, que dice que miren lo que dice él, dice, muchos de los pasajes de los escritores cristianos antiguos suenan como monarquianismo modalista, ¿sí? Y cita a Ignacio de Antioquía como prueba diciendo que Ignacio elogió al invisible, quien por nuestro bien se hizo visible, el impasible, quien se volvió sujeto de sufrimiento por amor a nosotros,
y que por nuestro bien soportó todo. ¿Sí ven? O sea que no solamente lo están diciendo o lo estamos diciendo nosotros porque encontramos las pruebas, sino que algunos trinitarios se han dado cuenta que esto de la enseñanza de la verdad de la unicidad era la doctrina más antigua. Inclusive fíjese que hay una teóloga también llamada Virginia Corwin, quien declaró que si se debe elegir un término para indicar la tendencia del pensamiento de Ignacio, se debe decir que Ignacio es monarquiano, aunque está muy cerca del punto que se declara ortodoxo. Ella dice que está muy cerca del punto que ahora se llama Trinidad. Pero que si hay alguna cosa que se tiene que decir de Ignacio es que él es monarquiano, o sea, es lo que hay que decir de él. Él es un monarquiano en el estricto sentido de la palabra. Y así también aparecen otros como por ejemplo el historiador alemán Friedrich Lutz y el católico romano Edmund Forman, que también dicen lo mismo acerca de Ignacio. Es decir, aquí nosotros estamos mostrando con pruebas contundentes que la doctrina de la unicidad es la doctrina más antigua y que ese monarquianismo, ese llamado monarquianismo dinámico, que no se puede llamar monarquianismo sino dinamismo, realmente fue una doctrina que no gozó de mucha aceptación en el tiempo pasado. ¿Sí? Es muy importante que eso quede claro. Eso también es bien importante ahí. Bueno, mi hermano, ha sido un placer. Quedaron de pronto los textos bíblicos para desarrollar en otra oportunidad, donde se evidencia enfáticamente que Jesucristo, aparte de ser hombre, también es Dios. Es que nosotros los unicitarios no negamos que Jesucristo sea hombre. Eso no lo negamos nosotros. Nosotros creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es un verdadero y completo hombre. Pero que eso no se tome para decir si es hombre, entonces no es Dios. No, Jesucristo es hombre y al mismo tiempo Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo creía Ignacio de Antioquía? De acuerdo a lo que ya hemos citado. Entonces, los textos bíblicos pues los desarrollaremos en otra oportunidad, o al hermano Julio César, que tiene por ahí un debate pendiente. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis Polo, y muchas gracias también, hermano Alexander. Entonces dejamos esto ya en manos del hermano Alexander para que el hermano Alexander haga el cierre. Muchas gracias, hermano Alexander, por su invitación a su canal y por tenernos aquí presentando este programa. Amén, hermanos. Muy importante lo que se ha dicho el día de hoy. Ignacio de Antioquía enseñó que Jesucristo es Dios venido en carne. Y me imagino yo que eso lo aprendió. Primeramente, pues era discípulo de los apóstoles y segundo, de las escrituras que tenía a mano. Y segundo, la escritura misma nos enseña eso. Jesucristo es hombre, pero es Dios sobre todas las cosas. También agradecemos al hermano Julio, al hermano Luis, por habernos deleitado con esta conferencia. Y hermanos, por favor, no nos dejemos. Hay hermanos que se han dejado engañar, seducir por esta mentira tan grande. De verdad que es una mentira. Y los amigos católicos trinitarios aplauden a los dinámicos que porque están en contra de los unicitarios. Nosotros hablamos lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice. Ustedes hablan lo que los concilios dicen, nosotros no. Hablamos lo que dice la Biblia. Listo. Hermano Julio, Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano Alexander. No, aprovechando, es que sus últimas palabras me dieron una luz. Lo que pasa es que cuando los trinitarios se unen con los dinámicos, pues es obvio que lo hagan porque es que ambos están creyendo lo mismo en el sentido de que ambos quieren ignorar que Jesús es el único Dios, el Padre, manifestado en carne, y por lo tanto todas estas doctrinas son delegacionistas. Cualquier doctrina que no sea la unicidad de Dios es una doctrina delegacionista. No vino Dios el Padre a salvar, sino que mandó a otro. Y eso lo creen tanto los dinámicos como los trinitarios. Y por eso yo en un principio quedaba sorprendido de cómo se aplaudían entre ellos. Y después entendí que, claro, que lo que pasa es que entre ellos hay una, un parentesco en el sentido de que todas esas doctrinas se originaron precisamente por negar la verdad bíblica de que el único Dios se manifestó en carne como el Padre. Déjeme terminar aquí un asunto que usted me picó la lengua y tengo que decirlo.
Llama la atención, por ejemplo, cuando usted escucha a Joaquín Urrutia diciendo que porque él estudió griego, él aprendió la doctrina dinámica, la revelación de Dios por haber estudiado griego. Pero luego escuchamos a, por ejemplo, a un trinitario como Ángel García, que tiene una tendencia completamente triteísta, porque ha hablado de 3 Jehovás, 3 espíritus, y etcétera. Y dice que también por haber estudiado griego, que Dios le ha revelado el triteísmo. Y luego escuchamos, por ejemplo, a otro señor recientemente, un semiarriano como Edwin Cardona, que apareció también estos días negando la unicidad de Dios, y dice que por haber estudiado griego, ahora él cree en el semiarrianismo. Semiarrianismo porque él cree en un Dios más grande y un Dios más chiquito. También se podría llamar binitario, pero los binitarios realmente son los que creen como en 2 dioses coiguales, pero Cardona es más semiarriano. Y luego escuchamos a otro trinitario como Luis Carlos Reyes diciendo que por haber estudiado griego, que él ha creído en la doctrina de la Trinidad, pero él es nestoriano. Entonces, todos por haber estudiado griego, todos fueron iluminados, pero todos creen doctrinas distintas. Y todos dicen que los creyentes de la unicidad de Dios no creen en esas cosas porque no saben griego. Es un chiste realmente, todo lo que nosotros vemos alrededor de ese tipo de doctrinas, ¿no? Solamente quería decir eso, y por esas razones que ellos, usted los ve que se pueden unir en programas y hablar en contra de la unicidad de Dios como si nada, porque al fin y al cabo desen cuenta que todos están emparentados porque todos son delegacionistas. Todos están diciendo o negando la verdad bíblica de que el único Dios, el Padre, fue el que vino a salvar. Y así de esa manera menosprecian la Escritura y menosprecian a Dios. ¿Sí? Por eso todos se parecen en ese punto de vista. Muchas gracias, hermano Alexander. Aquí ya terminando entonces. Dios lo guarde. Amén. Hermano Luis, muchas gracias. Amén, hermano Alexander, hermano Julio. Dios les bendiga, les guarde y adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, como consejo a los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas y a los que han apostatado de la unicidad, de la única doctrina bíblica, hombre, no hay nada más hermoso que leer la Escritura y ahí está todo claro. Ahí está todo claro. Dios fue manifestado en carne y solamente hay un Dios, el Padre. Yo no sé por qué niegan esto, hermano. Yo no sé de verdad. Los invito a recapacitar y a pedirle perdón a Dios. Mire que Judas hace una aseveración y condena. Judas condena y dice que hombres entraron encubiertamente aquellos que niegan, ¿sí? Cuya condenación no se tarda, dice. Cuya condenación está destinada para ustedes. Y habla de aquellos que niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si leyendo eso todavía son ciegos y dicen, trinitarios dicen, no, Jesucristo no es el único Dios. Hay otros con él. Y los que han salido de la unicidad, ahora negando que Jesucristo es el único Dios, entonces dicen, no, lo que Judas dice ahí es mentira. Jesucristo es simplemente un hombre. Entonces no sé, de verdad. Leyendo no entienden. Listo, mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, habernos enseñado. Dios les guarde. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.